Qué hermoso es estar en la casa del Señor y qué hermoso es poder adorar al Señor. Amén. Estar todos, la familia y juntos, entrar en la sala y conversar con papá, alabarlo, adorarlo. Amén. Eso es lo que hacemos básicamente. Amén. Qué lindo es poder adorar a un Señor que vive y reina para siempre. Quiero pedirle que se ponga de pie de nuevo. Ya sabe que no tiene que hacer el tiempo completo en su gimnasio esta semana, porque en la iglesia pues se paró mucho y se sentó mucho. Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 14. Hebreos 1, del 4 al 14. Y así seguimos la serie de enseñanza que comenzamos la semana pasada, titulada Jesús es mejor. Jesús es mejor. Es un estudio expositivo, es decir, verso por verso, de los primeros 7 capítulos de la carta a los Hebreos. Y solo en estos 7 capítulos vamos a estar hasta Thanksgiving. Así que vamos a ir profundo en cada uno de estos versículos, de estos capítulos, y aprender cómo Jesús es mejor. La carta a los Hebreos hace una comparación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y la conclusión es esa, que el Nuevo Pacto, que el Pacto de la Gracia, el pacto en el que tú y yo estamos y a través del cual nos relacionamos con Dios, es mejor. Amén. Quiero invitarle a que lea conmigo. Yo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en cualquier otra versión o cualquier otra traducción. Dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre, él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y lo desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Puede tomar asiento, muchas gracias. La semana pasada comenzamos esta serie, por supuesto, los primeros 3 versículos del capítulo 1 de esta carta escrita a judíos que eran cristianos, judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos que habían seguido la fe de Jesús, habían seguido el camino. Ahora, para que un judío abandone su fe, eso cuesta mucho. Y lo que sucedía era que para estos judíos que habían abandonado el judaísmo y se habían convertido al cristianismo, es decir, ahora estaban creyendo en seguir a Jesús y relacionarse con el Padre a través de Jesús,
Al ellos hacer esto y enfrentar la persecución que estaban viviendo, quizás comenzaron a cuestionar su fe. Comenzaron a preguntarse si habían hecho una buena decisión. Comenzaron a preguntarse si lo que habían practicado o creído en el pasado era mejor que lo que estaban viviendo en ese momento. Y el autor lo hace de una forma muy detallada, en una forma muy precisa, en una obra maestra. Es realmente una obra maestra, ya que a través de, como vamos a ver hoy, muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchos pasajes de la ley de ellos, muchos pasajes que ellos entendían y creían con todo el corazón, entonces el autor le muestra que allí estaba Cristo. Le habla en su propio lenguaje, con su propia ley, y le dice: lo que ustedes están practicando y creyendo hoy no es sino el cumplimiento de la misma ley que ustedes creen, de la misma ley que ustedes han profesado por tantos años. La semana pasada le dimos introducción a la serie y le titulamos al sermón Cuando Dios habla, escucha. Y nos enfocamos en el versículo que dice que en los últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Hicimos énfasis y vale reiterar hoy que los últimos tiempos es desde el tiempo de la primera venida de Jesús hasta el tiempo de la segunda venida de Jesús. Quiere decir que tú y yo hoy estamos en los últimos tiempos, tal como ellos estaban en los últimos tiempos. Nosotros aún más. Esto pasó hace 2000 años, ¿verdad que sí? De modo que hoy, con más certeza, más aún cuando vemos todo lo que está ocurriendo a nivel mundial a nuestro alrededor, podemos decir con más certeza aún, estamos en los últimos tiempos y por lo tanto esto es para nosotros. En los últimos tiempos Él nos ha hablado a través del Hijo. De modo que el centro o la enseñanza fundamental de la semana pasada tenía que ver con la revelación final y completa de Dios en Jesús. Escuche bien, la revelación final y completa de Dios en Jesús. Si miramos al Antiguo Testamento y vemos la historia de Israel, si vamos incluso antes de la historia de Israel, hasta la historia de la creación, y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos la primera profecía mesiánica. Quiere decir que desde el principio, todo el Antiguo Testamento se ha tratado del Hijo de una manera u otra. Que la historia de la redención humana apunta al Hijo, apunta a Jesús. Cuando Dios tiene un encuentro con Abraham y le habla a Abraham y hace el pacto abrahámico, le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En la única forma que eso se cumple al pie de la letra es en Jesús. Es sola y únicamente en Jesús que todas las familias de la tierra, aún no judías, aún gentiles, como tú y yo, somos salvos y somos bendecidos. ¿Le da gracias a Dios por eso? Entonces, la semana pasada aprendimos de cómo Jesús es el mensaje completo del Antiguo Testamento. Aprendimos cómo Jesús es la revelación total y final. Y usted puede pensar, bueno, Jesús es entonces un mensajero, es el mensajero de Dios. El título del sermón de hoy nos dice un poquito más. Y sí, Él es mensajero de Dios. Él es la palabra encarnada, como bien lo dijo Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Por supuesto que era la palabra encarnada, el mensajero. Pero Él es más que un mensajero y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Están conmigo? Más que un mensajero. La idea grande o la idea completa que queremos proyectar hoy es que el Hijo es más que un ángel. Él es más que un simple enviado. Él es el Hijo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios. Él es el Rey justo que gobernará no solo Israel, sino toda la tierra. El Rey justo. Él es el creador inmutable. Y estoy citando algunas palabras textuales de lo que ya hemos leído. Versículos del 4 al 14 del primer capítulo de los Hebreos. Lo que queremos hacer hoy, escuche bien, lo que queremos hacer hoy, porque queremos ver eso y entenderlo, pero al mismo tiempo queremos aplicarlo
al presente, aquí y ahora. ¿Verdad que sí? Ese debe ser siempre el fin de la Escritura. No conocer lo que dice la Escritura solamente, sino aplicarlo, vivirlo en nuestro diario vivir, porque es solo entonces que somos transformados. Entonces queremos desplazar, escuche bien, nuestros afectos y dependencias de sustitutos espirituales hacia la suficiencia de Cristo. Le da un aplauso al Señor. Desplazar nuestros afectos. Hay personas que ya hay una cuestión emocional con ciertos sustitutos, y vamos a verlo hoy. Sí, aquí en la iglesia y posiblemente también en nuestra iglesia. Por supuesto, estamos predicando en contra de eso. Hay afectos y hay hasta dependencias de sustitutos. Y yo no sé usted, pero el solo hecho de que Dios se haya hecho carne, nos deja muy claro que Él no quiere sustitutos. Él mismo tomó cuerpo humano, se hizo uno de nosotros, se acercó tanto que se convirtió en uno de nosotros para que entonces nosotros podamos acercarnos. Amén. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia hoy? Cuando digo la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia a nivel mundial. Hoy, más que nunca, hay corrientes de búsqueda de señales, de búsqueda no de ángeles, como vemos aquí. Quizás en muchos lugares hay búsqueda de ángeles y hay experiencias con los ángeles, y eso se ha convertido en el centro de la atención de muchas personas. Pero lo que me quiero referir con más insistencia es a experiencias espirituales. Hoy en nuestro mundo, a nuestro alrededor, no en la iglesia, hay muchas experiencias espirituales. Hay muchas personas que reclaman tener una relación con Dios, reclaman conocer a Jesús, reclaman de alguna manera u otra tener una relación con Él. Pero en realidad lo que han hecho es sustituirlo por una u otra cosa. Vamos a verlas hoy y es lo que estamos apuntando hoy. No solo eso, sino que en la práctica del creyente, en la práctica de la vida cristiana, se fortalece la fe cristiana cuando dependemos de Cristo y no de sustitutos. Se fortalece la fe cristiana cuando aprendemos de Cristo en directo y no ningún sustituto, incluyendo los hombres en cualquier título que tengan. Es lo que queremos ver hoy. De cierto modo, a ver si lo puedo ilustrar de alguna manera. Lo que ha ocurrido a nivel mundial a lo largo de la historia, pero hoy quizás lo vemos más que nunca, es como si un rey escribiera una carta y la envía con un mensajero, ¿verdad? Y ese mensajero llega a entregar la carta, pero quizás lo hace tan bien, quizás está tan bien vestido, quizás en la forma que entrega la carta, quizás algunas cosas que hace, enamora a aquella persona que recibe la carta, y terminan las personas, en lugar de recibir la carta, abrirla y validar el mensaje sellado por el rey, terminan adorando al mensajero porque el mensajero hizo un trabajo estupendo, hizo un trabajo extraordinario. Yo quiero animarle a que hoy miremos los mensajeros, sí, le demos gracias a los mensajeros, si son mensajeros fieles, pero nunca pueden convertirse en sustitutos. Nunca pueden convertirse en sustitutos. Quien único merece estar sentado en el trono de nuestro corazón es Jesús. El único que murió por nuestros pecados, el único que es fiel, santo y puro en naturaleza, en esencia, el único que vendrá por nosotros, el único que tiene un plan eterno, el único que nos puede redimir, no ningún hombre. Amén. Entonces vamos a la carta, y lo primero que quisiera hacer es hablar un poquito del contexto religioso de Hebreos como tal. Ya hemos visto un poquito del contexto religioso. Quiero abundar un poquito más en lo relacionado a los mensajeros. Ángeles significa en esencia mensajero. Eso es lo que era un ángel. Eso es lo que es un ángel, un mensajero.
tanto que una traducción literal del lenguaje, lo que hoy leemos como ángeles, es simplemente mensajeros. Por eso quise usar una ilustración de un mensajero. Los ángeles era algo en lo que los judíos creían. Creían en los ángeles el concepto del hijo de Dios, o que Dios tuviera un hijo, alguien que fuera de la misma naturaleza de Dios, era un concepto totalmente lejano, era un concepto totalmente inaceptable para la religión judía. La religión judía cree hasta el día de hoy, aún los que no son religiosos, aún los que son pecadores de los peores, aún ellos creen en el Shema, o el pasaje que dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, ¿verdad? Creen que es uno. Entonces no le cabe en la mente que haya alguien de la misma naturaleza y con los mismos atributos, y consecuentemente creían sí en los ángeles, en las manifestaciones de ángeles, en mensajes de ángeles. Hay en el Antiguo Testamento ángeles como Miguel, ¿verdad? Miguel es uno de los ángeles que siempre está luchando. De hecho, cuando Daniel ve la visión del ángel Miguel, se enfermó. El ángel Miguel, imagino yo, tipo bien alto, ripped, muy musculoso, eso que nada más que tú lo ves te da miedo. Bueno, era tanto así para Daniel que Daniel se enfermó. Imagínense nomás. Ese era Miguel, y cada vez que lo vemos en la Biblia lo vemos peleando. Es un experto en batalla. Entonces, los judíos creían mucho en esto de los ángeles, pero no en el concepto del hijo. Además de eso, en la comunidad greco-romana, en la cultura greco-romana, habían demasiados dioses. Había demasiado espiritualismo, ¿verdad? Tanto así que literalmente a los emperadores romanos a veces eran considerados dioses, ¿ok? Si usted conoce un poquito de la Ilíada de Homero y demás, y usted conoce la ideología greco-romana, va a entender que ellos realmente creían mucho en la espiritualidad, en el panteísmo religioso de Roma era muy extenso. De modo que a esta audiencia es a quien le escribe el autor, y le escribe exactamente en un lenguaje que ellos entienden. Es decir, estamos hablando de cristianos que eran judíos y vivían en el mundo grecorromano. Y por eso me siento muy tentado a decir el apóstol, pero no tenemos la certeza de que haya sido el apóstol Pablo quien escribió. El autor quien escribió le escribe en un lenguaje que ellos entienden. Lo primero que quisiera hacer hoy es ir a ese pasaje, y quiero no leer todo el pasaje, sino ver por lo menos 7 citas bíblicas que vemos en los versículos del 1 al 14. 7 citas bíblicas del Antiguo Testamento. Aparecerán en sus pantallas. Y el objetivo de hoy, aunque continúa siendo un estudio expositivo verso por verso, ya leímos todos esos versos, ¿ok? Ahora quiero que vean referencias bíblicas en esos 10 versos, literalmente del Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo en el mismo texto del Antiguo Testamento, especialmente cuando se habla de ángeles, aquí se nos habla acerca de quién es el Hijo y cómo Él es superior a los ángeles. Por ejemplo, Salmo 2:7 hace referencia en el versículo 5, dice: tú eres mi hijo. En la segunda parte del versículo 5, yo seré a él como padre, o él seré padre y él será mi hijo. Si pensamos un poquito en esto, los salmos fueron escritos aproximadamente 1000 años antes que el libro de Hebreos. Dígame usted qué otro personaje en la historia, qué otro personaje que sea el centro de cualquier religión. Han habido profecías 1000 años antes de que esa persona existiera. No hay absolutamente ningún otro, solamente Jesús, solo Jesús. Ahí está muy claro. Si les soy honesto, yo creo que en un sentido literal, lógico, entender los versículos es muy fácil. Simplemente
simplemente está diciendo que Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? Tú eres mi hijo, un hijo. De nuevo, era algo que no era concebido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De quien único se dice esto es, por supuesto, de Jesús. Y está citado literalmente en el Salmo 2:7, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. En Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 43. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único que merece adoración? Solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Verdad que sí? De modo que estamos viendo citas bíblicas que nos hablan específicamente del Hijo. En comparación con los ángeles, es mucho superior o muy superior. El Salmo 104, verso 4, habla de la descripción del trabajo de los ángeles y los compara con viento y con llamas. Lo compara como siervos. Los servidores, los ángeles están allí para servir. Sin embargo, haciendo contraste con el Hijo, versículos 8 y 9 dice que el trono del Hijo era eterno y lo llama literalmente Dios. ¿Qué tal si lo leemos una vez más? Versículos 8 y 9. Hebreos 1, versículos 8 y 9. Después de hablar de los ángeles y de su función como siervos, dice, pero al Hijo le dice, tu trono. ¿Qué dice ahora? Oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Ama la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Yo sé que está un poco confuso, ¿verdad que sí? Mire, simplemente está hablando del Hijo. Y cuando usted lo pone en el contexto de todos los otros versículos, y cuando mira el capítulo, y no solamente el capítulo, sino el libro completo de Hebreos, se da cuenta que es coherente, que el autor, por supuesto, es coherente. Está hablando exclusivamente del Hijo, pero por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando sobre ti un aceite, o el aceite de alegría sobre ti más que sobre otros. Está hablando exclusivamente del Hijo. También le dice al Hijo, Señor, que era para referirse solamente a Dios, por supuesto. Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Está haciendo referencia a lo mismo que vimos la semana pasada en el versículo 3, el carácter creador del Hijo. Como dice el apóstol Pablo, que por medio de Él y para Él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. De modo que es indubitable que está hablando acerca de Jesús. Cuando habla acerca de la creación de los cielos específicamente, en el versículo 11 dice, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, y pensé en ropa vieja comida porque estamos preparando. Ahí perdí el hilo por unos minutos. Si usted no sabe lo que es ropa vieja, mira, vaya a un restaurante cubano y dígale así, ropa vieja. Y si no lo entienden, ese restaurante no es cubano. ¿Ok? Ropa vieja es carne de res desmenuzada y hecha en salsa, en base de tomate, con buen sazón, buen comino. Y usted sale de ahí chupándose los dedos y sin pedir disculpas por eso. Pero aquí no está hablando de esa ropa vieja. Así que ya limpiamos el casete de la ropa vieja. Ahora vamos a la Biblia de nuevo. ¿Vamos? Ok, listo. Ellos, versículo 11, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Está hablando de Jesús. Está hablando del carácter inmutable que solo caracteriza a Dios. El único ser que no cambia en esencia, que es eterno, es Dios. Y está atribuyendo este tipo de atributos a Jesús, al Hijo. En otras palabras, se está diciendo que Él es Dios, que Él es eterno. Además, versículo 13, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. De modo que queda muy claro que está hablando del Hijo y nos está diciendo simplemente que el Hijo es superior a los ángeles. Ahora, dado a que ellos creían en los ángeles
y ahora estaban experimentando persecución porque estaban siguiendo a Jesús, el apóstol o el escritor está simplemente diciéndoles: la experiencia que estás teniendo, aunque sea de persecución, es mejor. Es mejor. Quiero que aprendamos no solamente eso, no solamente de la deidad del Hijo, sino que apliquemos eso a nuestro diario vivir hoy. En otras palabras, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué? Yo creo que eso nos lleva siempre a la aplicación. Si el Hijo es superior a los ángeles, si Él es el Hijo de Dios, en otras palabras, si Jesús es Dios, entonces, ¿qué? Cuando miramos a nuestro contexto hoy, quiero que veamos que hay la tendencia, igual que la había en los tiempos de los hebreos, para el año del 60 al 70 antes de Cristo, había la tendencia de muchos dioses, y los judíos se sentían tentados a regresar al judaísmo. Hoy por hoy hay muchas personas que también tienen sustitutos para Jesús. Hay personas que aún en la iglesia tienen sustitutos para Jesús, y en lugar de prestarle atención al Rey de Gloria, en lugar de prestarle atención al que envió la carta, le prestan atención al mensajero. Y eso ha sido una de las formas que el enemigo ha tratado de distraer y quitar la atención de Jesús. Porque el enemigo sabe muy bien que cuando tú y yo vivimos una vida fundada en Cristo, no otro sustituto, cuando tu vida está fundada en Cristo, cuando Él es el dueño de tu vida, Él está en el trono de tu corazón, entonces tu vida va a ser una vida saludable espiritualmente hablando. Entonces tú vas a crecer y vas a ser fuerte en el Señor. Amén. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Quiero hablarle de algunas tendencias actuales que compiten con la suficiencia de Cristo. Y quiero abundar un poquito más en la primera de todas estas tendencias actuales que compiten con la suficiencia de Cristo. Y me refiero a la búsqueda de señales o experiencias por encima de la Escritura. ¿Pueden leer bien lo que está en la pantalla? Qué bueno. Búsqueda de señales y experiencias por encima de la Escritura. Cada vez que pienso en este tipo de experiencias que han sustituido básicamente a Jesús, no puedo evitar ir en mi mente, y pueden ir conmigo, no aparecerán sus pantallas, pero sí pueden ir conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pedro estaba a punto de morir. Usted lee el contexto y se da cuenta que él sabe que son sus últimas palabras. Lo que va a decir va a tener mucho peso. Y comienza a comparar, básicamente lo mismo que hace el autor de Hebreos. Comienza a comparar la experiencia que él ha tenido. Pedro comienza a comparar su experiencia con la profecía bíblica, en otras palabras, con la palabra de Dios, ¿ok? Y comienza a comparar y comienza a decir que el apóstol Pedro, no nos estaba hablando de fábulas ni cuentos que le hicieron, sino que él con sus propios ojos había visto la gloria de Dios, y comienza a referirse a la transfiguración, ¿verdad? Pedro era uno de los que estaba allí y pudo ver la gloria del Hijo, cómo el Hijo se transformó. Y Pedro compara sus experiencias con la palabra de Dios. Y es en ese contexto que dice, tenemos la palabra profética más segura. Pensemos un momento en la implicación de eso. ¿Quién, hablando de experiencias, porque el sustituto que queremos liquidar hoy son experiencias ultra espirituales, supra espirituales, que reemplazan al Cristo bíblico, al Cristo de la Biblia? Y es una de las cosas que sucede mucho en las iglesias hoy alrededor del mundo. Hablando de experiencias, yo me atrevo a retar a cualquier persona
que esté sustituyendo a Jesús por experiencias a considerar las experiencias del apóstol Pedro. Muchos hablan de Pentecostés, ¿verdad? Y del mover del Espíritu Santo. ¿Saben quién fue el protagonista? Hablando humanamente. Por supuesto, el protagonista fue el Espíritu Santo. Pero en una forma visible, palpable y tangible, con nombre y apellido, aunque no conocía el apellido de Pedro, Pedro de Capernaum quizás. Pedro era la persona. Pedro fue el que estaba allí en el aposento alto, ¿verdad? Pedro fue quien predicó y con su sombra se sanaban los enfermos. Predicó y se convirtieron 3,000 personas y después 5,000. El movimiento de Pentecostés fue dirigido por Pedro. Pedro fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Y si vamos atrás a las experiencias que tuvo con Jesús, ¿quién tuvo más experiencia que Pedro? ¿Quién anduvo sobre el agua? Pedro. ¿Quién recibió la revelación de quién era Jesús allí en Cesarea de Filipo? Pedro era quien había recibido esa revelación. Y Jesús lo dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién tiene más revelación, más experiencia que Pedro? Me atrevo a decir que nadie. Ninguno de los charlatanes de hoy tiene más experiencia con Jesús que Pedro. Pedro también entendía algo que nadie puede entender hoy, y es que Pedro entendía en carne propia lo que era la revelación bíblica. Es decir, solamente alguien que ha tenido la experiencia puede decirnos ¿verdad? Pedro era autor, pues estamos leyendo la segunda carta de Pedro, es un autor bíblico, quiere decir que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Pedro nos dice que tenemos en la palabra de Dios la palabra profética más segura. Hoy en día hay muchas experiencias en las iglesias que van más allá de lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que van por encima de la palabra de Dios y creen que porque tengan una experiencia o se sienta de alguna manera, que ese sentimiento y que esa experiencia debe ser autoritativa y debe gobernar qué es lo que cree la iglesia. Y es una de las cosas que sustituye a Jesús. Cuando hay un hombre que por los dones que tenga, los talentos que tenga, hace que la audiencia, la congregación, lo siga a él por encima de la palabra, estamos en un problema grande. Estamos sustituyendo a Jesús por un hombre de carne y hueso, a Jesús santo por alguien que es por naturaleza pecador, a Jesús que todo lo sabe por alguien que tiene un conocimiento limitado, a Jesús que todo lo puede por alguien que tiene habilidades humanas como tú y yo. Entonces tenemos que cuestionar nuestras experiencias y esta sed de señales y demás. ¿Sabe la señal que necesitamos? Cristo es la señal. Y con Cristo es suficiente. Y si hay señales que vienen, gloria a Dios por las señales, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por todo eso, pero no pueden reemplazar a Cristo. No pueden reemplazar a Cristo. Hay experiencias que se viven en las iglesias que hay personas que adoran esas experiencias, que la ponen en el lugar de Dios. Permítame ilustrárselo de la siguiente manera. El domingo antes de Labor Day, sé que hay mucha gente de vacaciones, gloria a Dios, qué bueno que están de vacaciones. Honestamente me alegra mucho, es algo bueno. Están gastando tiempo con la familia, un valor bíblico muy bueno. Y si usted llega a la iglesia y la iglesia no está llena y usted no puede alabar, no puede cantar porque la iglesia no está llena, entonces, ¿y aquí tú le estás cantando? Ah, pero bueno, ¿no es a Jesús a quien le estamos cantando? ¿Sí o no? Hay personas que se enamoran del estilo de un predicador, ¿verdad? Y si ese predicador no habla o no predica, es como si Dios no hablara. Como si Dios fuera incapaz de hablar a través de otro predicador. Entonces estamos sustituyendo a Jesús por un sustituto que no da la medida. Ningún hombre da la medida del Hijo. De modo que son algunas de las experiencias que se dan en la iglesia hoy. ¿Qué tal la oración? El sincretismo religioso que vivía la cultura greco-romana en ese tiempo, lo mismo lo vivimos hoy. Hoy el sincretismo religioso es, por ejemplo, con ciertos aspectos de la religión católica. Yo he hablado mucho de eso en nuestra iglesia. Perdón si hay alguien católico. Pero permítame decir lo siguiente.
Nosotros todos, dice Pedro, somos real sacerdocio, nación santa. Usted no tiene que esperar por absolutamente ningún hombre para entrar en la presencia de Dios. Ahora voy a llevarlo al contexto cristiano. Muchas veces la persona me dice, bueno, pastor, ora por mí porque usted sí tiene unción. Su oración llega y yo oro, por supuesto, y no se limiten a hacer eso. El trabajo de los pastores es orar por la congregación y debemos hacerlo todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Tu oración tiene el mismo poder. Tu oración tiene el mismo poder. Yo no tengo un acceso a Dios que usted no tenga. Usted tiene el mismo acceso. Yo quizás tengo un llamado diferente, tengo una asignación diferente, quizás pueda tener más experiencia, porque es lo que hago toda mi vida, quizás conozca un poquito más, pero ¿saben qué? Nada de eso garantiza acceso al trono de Dios. Lo único que garantiza acceso al trono de Dios es la sangre del Hijo, es Jesús. Él murió por ti en la misma medida que murió por mí. Tú tienes acceso a la presencia de Dios tal como lo tengo yo. Cuando pensamos que tiene que ser a través de otra persona, eso es un pensamiento católico. Eso es un pensamiento del Papa. Tiene que ser a través de alguien que tenga el título, la educación y la... No. ¿De dónde salió eso? Estoy hablando simplemente de algunas experiencias que están sustituyendo a Cristo y están robándole al creyente que pueda echar raíces profundas en Cristo Jesús. Tus raíces no pueden estar en el pastor Alain, no pueden estar en el pastor Avery, no pueden estar en el pastor más grande que haya en Estados Unidos o en el resto del mundo. Tus raíces tienen que estar en Cristo Jesús. Le damos un aplauso a Él. He sido cristiano toda mi vida, de modo que puedo hablar muchísimo de experiencias. Y puedo hablar de ambos extremos de la vida cristiana. Hay quienes adoran la doctrina y se pasan toda la vida discutiendo de doctrina y nunca le han predicado a Cristo a ni una sola persona. No te reflejan el carácter de Cristo, pero están toda la vida discutiendo de un tema bíblico que por siglos ha sido un problema. Entonces uno tiene que dejar de discutir y enfocarse en Cristo. El evangelio es sencillo, no es tan complicado. No quiero quedarme en experiencias porque pudiera hablar por horas y no es el objetivo de hoy. El sincretismo religioso, el espiritismo. ¿Cuántos han visto las líneas de las personas? ¿Verdad? Y si yo te echo agua o te doy con el saco, entonces mi saco tiene unción y el agua tiene unción. Y si te vendo un poquito de aceite de Israel, pues entonces ese es mejor porque viene de Israel. Y mezclamos un sinnúmero de cosas que tienen que ver con espiritismo, que no tienen que ver con el evangelio puro santo de la palabra de Dios. Espiritismo, muchas veces en la iglesia, hileras de personas, tú vienes primero y después el otro y después el otro, como si esto fuera el ejercicio de los dones en la iglesia. Si lo vemos en la carta a los Corintios, era ejercido en grupos pequeños. ¿Saben por qué hoy no se ejerce en grupos pequeños? Porque en los grupos pequeños no hay micrófono, ni hay cámaras, ni hay gloria, ni hay fama. En los grupos pequeños hay humildad y vida cristiana real. Eso es lo que hay. ¿Qué podemos hablar de la astrología? Energías, el chakra, el horóscopo. Hoy me levanté así y me siento así porque soy Virgo. Mira. Está sustituyendo a Cristo. Estoy sustituyendo a Cristo. Hay mucho de eso aún en la iglesia. Hay mucho de eso aún en la iglesia. ¿Qué tal si vamos y consideramos las religiones fuera de la iglesia, por supuesto, que reducen a Jesús? Como el Islam, que reduce a Jesús a simplemente un profeta. No el Hijo de Dios, simplemente un profeta. ¿Se da cuenta por qué las experiencias espirituales tienen que ser filtradas a través de la palabra y a través de Jesús? Supuestamente Mohammed o Mahoma recibió una revelación. Un ángel lo visitó y le dio algo nuevo. Joseph Smith, los mormones, lo mismo. Y así hoy por hoy hay muchos charlatanes que dicen que recibió, que si esto, que si aquello.
algo suprabíblico, ultrabíblico, va más allá de las escrituras, lo que quiero decir. Y se están alejando de Cristo, están sustituyendo a Cristo por otras cosas. Los testigos de Jehová ven a Jesús como creado, tal como el arcángel Miguel. Los mormones, ya he hablado de los mormones. La nueva era habla de cómo Jesús es iluminado más que otros. Y de modo que vemos a nuestro alrededor un sinnúmero de experiencias que parecen espirituales y que no son necesariamente del reino de las tinieblas, de la brujería, ni la hechicería. No están pidiéndole a ningún demonio ni a Satanás. Y pensamos que porque hablan de Jesús, que son menos ofensivas. Permítame decirle que hay muchas personas equivocadas, totalmente equivocadas, que han quitado a Jesús del trono y han puesto a otra persona en el trono. Llámese Joseph Smith, llámese Rutherford, llámese quien, como se llamen. Cuando quitamos a Jesús del trono, estamos prestando la atención a sustitutos y no a lo auténtico, a lo real, al único que murió por nosotros, a Jesús. ¿Qué tal devociones que sustituyen a Cristo? Devociones que sustituyen a Cristo. Es como culto a los ángeles. Es como culto a los ángeles. Como cuando alguien intentó adorar a Pedro, dijo: no me adores a mí, porque yo soy uno como, yo soy tal como tú. Yo soy un humano más. Hoy en día hay personas que se rigen solo por una persona, por un hombre. Y lo que diga ese hombre, eso es lo que es. Y de repente comienzan a surgir libros adicionales a la Biblia. Y todo lo que se estudia son esos libros y no la Biblia. Están sustituyendo a Jesús por otros que no merecen el título, que no merecen el puesto. Quiero hablar de la respuesta bíblica y quiero hacerlo con 3 versículos bíblicos y de allí nos vamos. Amén. 3 versículos bíblicos. El primero es Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice: pues en Cristo habita ¿qué? Toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Punto. Me encanta lo claro que está, no hay que explicar mucho. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En otras palabras, Cristo es Dios hecho carne, Dios encarnado. Versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Usted escuchó eso? Usted está completo en Cristo. Usted no tiene que confesarle sus pecados a ningún ser humano. Es bueno que nos confesemos los pecados los unos a los otros, no me malentienda. Es bueno que confesemos nuestros pecados para que seamos sanos. Pero no hay ninguna persona que sea la receptora o el transmisor de mis pecados y que yo venga a confesarme, como se hace en la Iglesia Católica, con una persona, y esa persona pues entonces es quien perdona mis pecados. No, oramos directamente con Él. En Cristo estamos completos. Hoy en día se usa mucho la palabra cobertura. La palabra cobertura. Si tú no estás bajo la cobertura de fulano de tal, es como si no fueras cristiano. ¿Saben la cobertura que yo tengo? La cobertura de Cristo. Y esa es suficiente. No necesito ninguna más. Usted no necesita ninguna más. Y si los ministerios, Efesios capítulo 4, estamos ahí para la edificación, el pastorado, los maestros, estamos allí para la edificación del cuerpo de Cristo, para equiparte. Pero quien da el crecimiento, según dice Pablo, es Él. Por más que yo te equipe y te enseñe, tú tienes que tener una relación con Cristo. Tu relación con Cristo tiene que ser mejor que la relación que tú tienes con tu maestro, con tu pastor, con tu líder, porque tu raíz está en Cristo. La piedra angular es Cristo, no un hombre. En Cristo es que estamos completos y no nos falta absolutamente nada. ¿Cuántas personas han sustituido la iglesia por Cristo? Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí, hay personas que se convierten en religiosos. Mire, a mí me encanta ver los domingos
Me encanta que estemos aquí los domingos, es poderoso lo que sucede aquí, pero eso no es sustituto de Cristo. ¿Ya? Y piensa que porque ya chequeó la cajita, hoy fui a la iglesia. Ya. Permítame decirle que muchas personas pueden estar en la iglesia. El apóstol Pablo dice que Satanás se sienta en la iglesia como si fuera el dueño. Imagínense. Reunirse con la iglesia es bueno, pero no es suficiente. Tú tienes que tener una relación con Cristo, porque si estás sentado en los bancos de la iglesia y no tienes una relación con Cristo, eres un extraño, aunque estés sentado en la iglesia. Si te sabes los coritos, pero no tienes una relación con Cristo, eres un extraño, aunque estés sentado en la iglesia. Si te sabes los versículos bíblicos, pero no te has rendido a Cristo, eres un extraño en la iglesia. Cristo quiere que tú seas la iglesia, la esposa del Cordero que sirve a Jesús. Él no quiere que vengas a la iglesia, Él quiere que tú seas la iglesia, porque solamente en Él estamos completos. Juan 14:6, creo que es uno muy conocido, muy popular. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Estaba en el mall hace unos días con mis hijos. Estaba lloviendo, de modo que ellos se fueron para las tiendas. Yo me quedé sentado allí en el centro porque los hombres no nos gustan mucho las tiendas. Nos gusta, si vamos a comprar, vamos y compramos. Anyway. Y estando allí llega dos jovencitas, o una jovencita y un muchacho, jóvenes. Me dice: mira, somos cristianos, queremos orar por ti. ¿Podemos orar por ti? Y yo le dije: yo soy pastor. En otras palabras, yo soy cristiano. Puedes orar por mí si quieres, pero si estás buscando a personas que no son cristianas, no pierdas tu tiempo conmigo. Busca a otros. Hay muchos allí, ¿verdad? Fue mi mensaje. Ella ni me escuchó. No me escuchó, cero. Le dije: soy pastor, soy cristiano. No me escuchó. ¿Podemos orar por ti? Sí, está bien. Okay, podemos orar por mí. De hecho, la oración que hizo fue más por ella que por mí. Señor, porque tú envías obreros a la mies, yo creo que estamos aquí trabajando, algo así. Y después me dio 2 libros. Mira, ¿quieres leer esto? Yo enseguida fui a la parte de atrás a buscar quién era el autor, a ver quién era el escritor de los libros. Y pues, no reconocía a la persona, no sé quién era. Ella comenzó a hablarme del reino, no era testigo de Jehová, pero comenzó a hablarme del reino. Y después me dice: bueno, los libros son una aportación de tanto y tanto, tanta cantidad de dinero por los libros. Entonces le digo: pero no son regalados. Dice: no son regalados. Estaba básicamente llenándole el bolsillo a un falso. Y qué dolor me dio. Porque estaba haciendo su trabajo con tanta pasión que ni siquiera me escuchó. Ella llegó allí a cumplir su trabajo, a hablarme de supuestamente el evangelio, porque no me dijo nada del evangelio. Digo: wow, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que no tenga una relación real y personal con Cristo, pero sí siguen ciegamente a un hombre al punto de dedicar su tiempo a vender libros para hacerle dinero a un falso profeta, a un falso pastor, a un falso maestro? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es sola y únicamente a través de Él, no a través de ninguna otra persona. Termino con Hechos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Aquí está Pedro, de nuevo Pedro, explicando acerca de un milagro de sanidad que había hecho. Dicen: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Yo no sé
Yo no sé cuál es tu relación con Jesús. Recuerdo cuando era niño se cantaba mucho un coro, un coro, no era un himno, que habla de Jesús como tu amigo. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Perdona, que se me van los gallos porque tengo la garganta muy seca. Me van los gallos, las gallinas y todo eso. ¿Qué tal si tú y yo nos disponemos a ser simplemente amigos de Cristo? Amigos de Cristo. Muchas de las revelaciones que han surgido a través de la historia exaltan al hombre y lo alejan de Cristo. Ahí usted descubre que es de Satanás, no de Cristo, que fue obra del mismo infierno y no del Espíritu Santo. Jesús dijo que a los discípulos les convendría, sería conveniente que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Porque ciertamente cuando el Espíritu Santo vendría, Él glorificaría al Hijo. ¿Saben qué significa eso? Que no hay experiencia espiritual auténtica, que no te lleve al Hijo, que no te lleve a Cristo. Entonces, toda experiencia espiritual que te lleva a adorar o exaltar a un hombre y tú comienzas a depender de ese hombre y no de Cristo, en realidad te está alejando de Cristo. Yo quiero animarle a que usted se proponga en esta serie, todos los domingos hasta Thanksgiving, venir y aprender que Cristo es mejor. Y que si hay algo del Espíritu Santo en nuestra vida, dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, bienvenidas. Pero todas van a reflejar a Cristo, todas van a honrar a Cristo. Así como el Hijo honró y obedeció al Padre, el Espíritu Santo va a honrar al Hijo. Alguien lo ha ilustrado como cuando alguien llega a una obra a un museo y hay una obra de arte preciosa. Una obra de arte preciosa, una estatua preciosa, pero no hay luz. Usted no puede distinguir, no puede ver la obra de arte. El Espíritu Santo es como esa luz que nos permite ver al Hijo. El Paracleto, el abogado defensor, ¿verdad? Esas son las palabras literales de Jesús cuando nos habló de eso. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Defensor de qué? Defensor de Cristo. Él es quien te lleva a Cristo. Es el Espíritu Santo quien te convence de pecado y te hace ver tu necesidad de Cristo. Es el Espíritu Santo quien te forma a su imagen, quien forma en ti el carácter, quien te santifica. Es el Espíritu Santo, pero siempre honrando al Hijo. Vamos a honrar al Hijo. Y si usted, vamos a estar puestos en pie. Si usted ha tenido otro sustituto, llámese Dante Gebel, llámese, qué sé yo, cualquier otro, llámese Alain López. Yo no creo ser sustituto de nadie, pero mire, bájelo del trono y hágase amigo de Cristo. Yo sé que cuando oramos al Padre en el nombre del Hijo, pero saben, tú puedes hablar con Cristo directamente. Puedes hablar con Él como un amigo que te conoce. Es parte de lo que vamos a ver más adelante. No hay otro amigo como Cristo. Habla con Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que el Verbo hecho carne se manifieste entre nosotros, Señor. Y que podamos cada día más aprender de ti, que podamos cada día más mirar tu grandeza, tu hermosura, tu belleza, Señor, y parecernos a ti, Dios.
Ruego que tu Espíritu Santo convenza de cualquier sustituto que hemos tenido en lugar del Hijo. Que lo cambiemos, Señor, y que pongamos al Hijo en su trono, donde Él merece estar, en el centro de nuestro corazón. Que Él pueda ser nuestro objeto de adoración, a quien rendimos nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestro afecto, nuestra voluntad. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Dios le bendiga, les amo en el Señor.